El tema de hoy lo he llamado Mejor que Waze y yo amo Waze. Y voy a empezar dando este dato curioso. Resulta que en la Biblia se menciona entre 195 a 200 veces la palabra sabiduría. Es mencionada muchísimas veces. Entonces ya pueden ir viendo hacia dónde va eso que es mejor que el Waze. La mencionan tantas veces y siempre en un contexto positivo, que es de bendición, que la sabiduría protege, que la sabiduría nos guarda. Y la mayoría acá sabemos, quienes conocemos la historia de Salomón, cuánto significó para Salomón y para ese pueblo que él gobernó, el pueblo de Dios, la sabiduría que él recibió de Dios. Cómo le trajo de paz, de abundancia, admiración, fue un reino próspero, fue un reino estable. Por eso Salomón es conocido por esa sabiduría. Y estoy segura que si yo hoy les pudiera preguntar a cada uno de ustedes, ¿quién quiere sabiduría? ¿Quién anhela vivir, contar los días sabiamente, como lo dice el Salmo 90:12? Esa oración de Señor, ayúdame a contar mis días de tal modo que sean con sabiduría en el corazón. Yo creo que todos o casi todos diríamos, yo quiero. Es una oración, es un anhelo. Yo diría, sí, anhelo. Anhelo tener esa sabiduría de Dios. Como cristianos sabemos que el Señor a eso nos llama, a vivir sabiamente, a ser sabios, pero continúa siendo, no sé para ustedes, para mí, un tema en el cual necesitamos trabajar y necesitamos crecer. Llegan momentos en la vida que nos ponen en un punto, en una posición donde se deben tomar decisiones y en donde en esa necesidad de tomar decisiones se hace tan evidente la necesidad de sabiduría porque viene un temor de Dios, porque viene esa necesidad de ir en la dirección hacia donde Él nos quiere llevar, de no irnos en la dirección opuesta. Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Es tu tiempo? ¿Esto que estoy haciendo está alineado con tu corazón, con lo que tienes para mí? ¿O voy a estar en desobediencia? ¿Me voy a caer? ¿Voy a meter la pata? ¿Voy a perder cosas que he ganado o que tú me has entregado? Viene el temor al error, a lo que podría faltar, al resultado. Yo he asumido muchas veces las consecuencias, el precio de no tomar decisiones sabias, el precio de tomar un camino X, dar un paso, asumir que es el tiempo para algo, porque a mí me parece, porque otros me lo aconsejan o me muestran sus propias experiencias que parecen positivas, oportunas, ganadoras, y me he llenado de muchos argumentos que me han llevado muchas veces a tomar decisiones justamente basadas en esos argumentos y no porque haya sido la dirección de Dios. Entonces, vivir bajo esa sabiduría, bajo esa dirección, ese GPS de Dios, es un mega reto. Es un reto en el cual necesitamos continuar creciendo y con frecuencia vivimos dirigidos por otro GPS que se llaman nuestros pensamientos. Yo creo, yo pienso, ya me pasó, a tal persona le pasó, a todo el mundo le ha ido bien, todo el mundo es exitoso allá, todo el mundo es bueno en esto o en esta área y parece que ese es nuestro Waze automático, así como yo cuando me subo al carro, de una es el Waze, en muchas de nuestras decisiones, nuestro Waze interno es lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que yo veo, lo que yo creo. Y en esos momentos en los que se hace tan evidente el camino a seguir, la mejor ruta, pues simplemente inhabilitamos el GPS de Dios, que está ahí a través de su Espíritu Santo, buscando hablarnos, buscando dirigirnos, buscando que podamos anhelar su mirada más allá que la nuestra, pero simplemente como ya tenemos el camino resuelto, pues no se hace necesario consultar a Dios. Y en Juan 16:13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ese Espíritu, nos va a guiar a toda verdad. Él no va a hablar por su propia cuenta, dice Juan, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro.
Entonces necesitamos ese espíritu de verdad, necesitamos vivir guiados, como lo dice acá, por ese espíritu, para que no sean opiniones humanas, para que no sean emociones, sino que sea guiado por la palabra del Señor y por la voluntad del Señor. Y pues eso no quiere decir que no maduremos, que seamos niños eternamente. Yo no quisiera, por ejemplo, hoy que mis hijos con 15 y 12 años me estén llamando para decirme, mami, ¿me empijamas? Mami, ¿me cuchareas? Mami, direcciones básicas que ya de bebé les di, cosas que ya les enseñé. Claro que yo quiero que crezcan y Dios quiere que crezcamos, tengamos una madurez espiritual, una autonomía espiritual, pero a esa madurez y a esa autonomía espiritual no podemos llegar, no podemos aspirar sin pasar por el proceso de estudiar su palabra, de pasar tiempo con Él, de rendir nuestro corazón y nuestra voluntad a Él. Entonces, sí, Dios quiere que crezcamos en todas las áreas, pero necesitamos hacerlo de la manera correcta. Hoy si mis hijos, por ejemplo, necesitan algo, mis hijos saben tanto de mí, me conocen tan pero tan bien que saben la mayoría del tiempo cuál va a ser mi respuesta. Pero, por un lado, eso que ellos saben, no lo saben gratis, lo saben porque han convivido conmigo, porque han pasado mucho tiempo, hemos pasado mucho tiempo juntos, porque me han escuchado mis consejos, mis sí, mis no, mis argumentos, conocen mi forma de pensar. Pero eso por un lado es un casi siempre, no es un siempre absoluto. Y por el otro lado, a pesar de que muchas veces ellos sepan yo qué voy a pensar o crean que saben yo qué voy a decir, eso no quiere decir que no cuenten conmigo, que como dicen en Colombia se manden solos. Yo espero que cuenten conmigo como su mamá y como una figura de autoridad. Eso mismo espera Dios de nosotros. Y en Proverbios en el capítulo 3 versículo 10 dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Versículo 7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Y si aquí está la exhortación o la advertencia de que no nos dejemos impresionar por nuestra propia sabiduría, quiere decir que hay como dos aplicaciones de GPS que compiten constantemente en nosotros. O estamos poniendo todo eso, como lo dice acá, sometiendo nuestra voluntad, buscando Dios que quiere, Señor, muéstrame, guíame, o me estoy dejando impresionar por mi propia sabiduría y lo que yo veo y lo que yo creo y lo que yo pienso que podría ser. Entonces, basados en esa necesidad de sabiduría, en ese anhelo de vivir, como lo dice Proverbios 6, todo bajo la dirección, la voluntad de Dios, quise ahondar un poco en este tema de la sabiduría y estaba orando por eso, por decisiones que necesitamos tomar y me encontré con que estaba leyendo Proverbios y justamente eh, el primer capítulo de Proverbios ya nos dice cuál es el propósito y lo voy a leer en un momento, pero es básicamente la sabiduría. Entonces, en esa oración de Señor necesito tu dirección, necesito poder vivir sabiamente y contar mis días de la forma que debe ser, no correr tras los afanes de este mundo, no hacer mías las necesidades modernas que nos absorben y que nos llevan a llevar una vida mil, a ver hijos adultos y no saber a qué horas pasó, a hacer lo que tú me llamas, que es dejar no una herencia, sino un legado, a que no llegue el momento en que mi cuerpo se encuentre viejo y débil y resulta que está viejo y débil, pero yo digo, ¿en qué momento pasó la vida? Cumplí con el propósito que tú tenías para mí. Viví sabiamente mis días, conté sabiamente mis días, fui buen administrador de lo que tú depositaste en mis manos. Dice Primera de Juan 2 capítulo 17 que el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y necesitamos sabiduría para permanecer en la voluntad de Dios. Tú y yo necesitamos esa sabiduría en medio de este mundo sumergido en distracciones, absorbido en consumismo, guiado por antivalores, aislado en medio de tanto ruido que solo la sabiduría nos puede llevar a vivir como es debido.
y la necesitamos anhelar. Necesitamos que esa sabiduría sea el clamor y el anhelo y la búsqueda constante de nuestro corazón. Es tan fácil que Dios se pierda del lugar en nuestra vida en el que debe estar, que es el centro, que es lo primero, lo que oraba ahorita el pastor, que Él sea lo primero y que lo demás venga por añadidura. En teoría está, lo sabemos, pero en la práctica vivirlo es todo un reto. Yo necesito sabiduría, he orado por ella y en Proverbios encontré cosas que les quiero compartir. ¿Cómo vamos a poder alcanzar esa sabiduría? Y quiero leer el capítulo 1 de Proverbios que dice así: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Ahí habla que además nos va a enseñar a vivir una vida disciplinada, exitosa, hacer lo correcto, lo justo, lo imparcial. Dice que cuando nosotros escuchamos los proverbios y hacemos, no solamente escuchamos, sino que nos volvemos hacedores, seremos más sabios, tendremos un entendimiento, vamos a recibir esa dirección. Y en el versículo 6 del capítulo 1 dice algo clave, dice, al estudiar, cuando yo estudio es más profundo que leer, yo medito, yo escudriño, yo me meto a masticar cada uno de estos proverbios para que en ellos yo pueda encontrar esas claves y esos tesoros que me van a llevar a tener el entendimiento, a tener la inteligencia, a andar por el camino recto, a ser justos. Y en el versículo 7 dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces yo nombré 3 puntos, pueden haber más, yo numeré 3 puntos de cómo o a través de qué podemos crecer en la sabiduría. Y como primer punto puse el respeto. Y si pensamos en respeto, pensamos primero en eso que acabo de leer, el temor al Señor, que un sinónimo podremos decir que es un respeto profundo, reverente para con Dios. Entonces, cuando yo tengo ese respeto profundo y reverente con Dios como la base, el piso, el suelo, el fundamento del conocimiento de la sabiduría, ese temor a Dios que incluye adoración, servicio, obediencia, honra, me va a llevar a no confiar en mis propias ideas, sino a ser humilde en mi corazón, reconociendo que sus caminos y que su conocimiento y que su voluntad es superior y que yo la necesito. En ese respetar a Dios viene el respetar su palabra, viene incluida, implícita la obediencia. Entonces, un personaje que nos puede ayudar a ilustrar esto es el rey Saúl, y eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 15. Yo no voy a leerlo todo, pero el rey Saúl había ido a la batalla, tenía una instrucción explícita de parte de Dios que debía respetar, que debía ejecutar en obediencia al pie de la letra. Y el Señor le dice al profeta Samuel, mira, pasó esto con Saúl, ya no más con él. Dice que toda la noche Saúl estuvo clamando, orando, pero finalmente llega a la presencia de Saúl y le dice Saúl, ay Samuel, Samuel, mira, yo llevé a cabo el mandato del Señor en el versículo 13. Y dice, entonces le dice Samuel, ¿y qué es todo ese vallido de ovejas y cabras que estoy escuchando? Ah, no, las excusas. Ay, no, es que los soldados me dijeron y entonces vamos a hacer sacrificio con eso, pero hemos destruido todo lo demás. Entonces Saúl le dice, no, ya basta de excusas. Al Señor te dice que ya no más. Aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no es el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey. ¿Por qué no le obedeciste al Señor? ¿Por qué te dejaste impresionar por tu propia sabiduría, en otras palabras? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín, a hacer lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl, perdón, pero es que yo le obedecí al Señor, yo cumplí con la misión. Me traje al rey, pequeño detalle, pero destruí todo lo demás.
Samuel le dijo, ¿qué crees que es lo que más le agrada al Señor? Y es una pregunta que cada uno podemos hacernos hoy. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, Saúl. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer, perdón, la grasa de carneros. Ahí le habla de la rebelión, que es pecado, de la terquedad, que es tan mala como rendir culto a ídolos. Y entonces concluye diciéndole que el Señor lo ha rechazado y que lo ha rechazado como rey. El profundo respeto por Dios incluye sin duda alguna obediencia. No podemos negociar con los principios, con las ordenanzas de Dios. Donde hay un poquitico de levadura, dice la palabra, se contamina toda la masa. Y muchas veces somos como Saúl. Yo hice, pero yo pensé, yo dejé este poquito, me faltó este tricito. Si tus pasos incluyeron o van a incluir un poco de mentira, un poquito de manipulación, un poquito de egoísmo, un poquito de vanidad, alguna que otra intención oculta, un poco de miedo al que dirán, antes que el temor reverente a fallarle a Dios, alerta roja, duda de que esa decisión sea una decisión que está basada en la sabiduría del Señor y por lo tanto guiada por Él y en el centro de su voluntad. Porque a Dios no lo podemos manipular. No importa cuántos amalecitas mató el rey Saúl y su ejército, lo que para ellos representó una victoria y el dibujo que Saúl tenía en su cabeza de que yo obedecí, yo soy el super rey, el super grande, porque quienes conocemos la historia sabemos cómo le gustaba ante el pueblo mostrarse y la envidia que tuvo con David, por ejemplo, porque él necesitaba el reconocimiento de la gente antes que el de Dios. Dios tenía otro mapa. Dios veía a un rey Agag que estaba con vida. Él veía un botín que habían tomado y no debían haber tomado. Él veía sacrificios que él no había pedido. Y nosotros podemos querer dibujarle muchas veces el mapa a Dios que nos favorece, pero no funciona así. Por otro lado, pienso que tampoco podemos sentir, tener, vivir en un profundo respeto para con Dios y su palabra, pero vivir en un irrespeto con los hombres, con las leyes, con las normas, porque ahí no hay coherencia. Del respeto para con Dios y su palabra se desprende el respeto para los demás. Cuando puedo vivirlo y cuando desde mí nace ese respeto por Dios, cuando yo tengo ese temor reverente, el respeto por las demás personas va a ser un fruto, va a ser evidente. Y la sabiduría me va a llevar a, en disciplina, ajustarme, respetar, someterme a normas, a leyes, a tiempos, a procesos, aunque no me parezca, aunque no me guste hacer la fila, aunque piense que esta persona merece o no merece. Me va a llevar a respetarme a mí mismo, mi cuerpo, mi tiempo. Entonces, continuemos aprendiendo y creciendo en esa sabiduría cuando nosotros continuamos en humildad buscando respetar. En Santiago 3, capítulo 13, dice, el pasaje se llama La verdadera sabiduría y nos dice que proviene de Dios. Versículo 13, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. ¿Cómo? Viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. Están ligadas, están asociadas. Yo necesito esa humildad que proviene de la sabiduría y como un fruto tengo una vida honesta y hago buenas acciones, no porque los otros lo merezcan, por lo que hay en mí, por mi principio de vida. Es fácil, por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo o un stop, que no sé en otros países, pero sé que en Colombia no los hacemos al 100%. Es fácil no contestarle bien a ese jefe o a esa persona que no es tan amable, que nos mira con ínfulas de superioridad, que tal vez nos humilla. Es fácil caer en la necedad con aquellas personas que en nuestro orgullo pegan tan duro y que en nuestra sed de justicia humana buscamos nosotros cómo arreglar cuentas. Entonces reaccionamos y arreglamos las cuentas, pasamos la cuenta de cobro. Entonces tenemos malas acciones, deshonramos con miradas, con palabras, con ignorar, con herir. Y hoy quiero invitarlos
a que no subestimemos el alcance de las palabras. En Proverbios 17:28 dice que aún el necio, cuando se calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios, dice la palabra, que es entendido. Y es porque a veces en medio del mal genio nos es tan fácil empezar a decir cosas, es tan fácil juzgar, es tan fácil condenar, es tan fácil decir y no tenemos ni idea el poder de aquello que estamos sacando de nuestras palabras, el efecto que tienen esas palabras, que no es evidente, no es que yo automáticamente vea cuál es el efecto de esas palabras, pero que no significa que el efecto no esté. El respeto se asocia íntimamente con la humildad. ¿Por qué? Porque yo me someto, porque yo me doblego por amor, por obediencia, primero con Dios, pero también frente a esas personas, frente a situaciones, no porque sea merecido, no porque sea justo, no porque los argumentos muchas veces nos cuadren, sino porque confiamos en ese Dios a quien le tenemos ese respeto reverente, porque sabemos que Él es el que da, Él es el que quita, Él es el que puede traer juicio, Él es el que conoce nuestro corazón y juzga nuestros actos. Entonces la pregunta es, ¿a quién te cuesta respetar? ¿O qué te cuesta respetar? Yo, por ejemplo, tengo una dificultad, lo confieso, con respetar las personas cuando estoy muy brava. Entonces, ayer estaba pensando en eso y yo decía, bueno, pues me aplaudo porque muchas veces logro quedarme callada, logro no responder mal, no ser irónica, que es algo que me cuesta, no utilizar el lenguaje verbal, que para los que, no verbal, perdón, que para los que me conocen saben que yo hablo mucho, mucho más con la cara a veces que con las palabras, pero tampoco ignoro que aún me falta mucho camino por recorrer, porque también hay momentos en que no la logro, en que lo que decía Ortica de las palabras me pica, empieza la lengua a moverse ahí, entonces uno en esa sed de justicia uno contesta mal y uno lanza una palabra y uno lastima y uno hiere y muchas veces el Señor me confronta con ese orgullo, con la soberbia, con el amor a tener la razón que muchas veces nos lleva a la pelea, a caer en el irrespeto, porque yo quiero tener la razón, porque yo quiero hacer justicia, porque a mí no me parece. Otra cosa que me cuesta trabajo son las normas de tránsito. Algunas veces, por ejemplo, andar despacito o andar a la velocidad que toca andar. ¿Por qué? Pues muchas veces porque yo veo la vía libre y pues yo quiero andar más rápido. Otras veces porque todos van más rápido y no van respetando las normas. Entonces digo, ¿y yo, pues yo por qué? Todo el mundo va rápido, yo también quiero ir rápido. Y eso me costó 2 multas el año pasado bien caras. Entonces, cuando somos necios, eso cuesta, pero muchas veces es lo que Dios usa para corregirnos. Fue la manera en la que Dios encontró para que yo ejerciera más dominio propio sobre el acelerador. No entendí por las buenas, no obedecí por las buenas, entonces el bolsillito y verá que la próxima sí se acuerda. Por eso dice el versículo 3 de Proverbios que el propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, que nos enseña, que nos va a ayudar a hacer lo correcto, lo justo y lo imparcial. Entonces, el respeto nos conduce a hacer eso, lo correcto, a vivir sabiamente. Nos conecta de ahí esa base del respeto con lo siguiente que es algo para crecer en sabiduría y es aceptar la instrucción, el consejo, la corrección. Y eso es una decisión. Es una decisión que nadie más puede tomar, ni por ti ni por mí. Es la decisión de disponer nuestro corazón. Es una decisión en la cual necesitamos responsabilizarnos y apropiarnos. Soy yo quien decido disponer mi corazón. Soy yo quien decido someterme a la instrucción, al consejo y a lo que más nos duele, que es la corrección. Es tan fácil llenarnos de excusas, las excusas siempre nos llevan a permanecer lejos de una meta. En este caso nos aleja de la instrucción, nos aleja del poder crecer en sabiduría para vivir como debemos vivir.
Y es más fácil, aparentemente, es más cómodo, no necesito ponerme en esa posición difícil que me duele, de cambiar, de permitir que el Señor o una persona de autoridad me diga, mira, en esto estás mal, esto lo estás haciendo, esto pasó así, esto lo hiciste así. Es más fácil que nadie me diga, es más fácil que yo siga caminando como yo creo que debo caminar. Y lo dice en Hebreos 12:11, que ninguna disciplina, y no dice que a veces, que de vez en cuando, dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Entonces tenemos que saber de entrada. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces sí va a doler, sí no es agradable, pero va a dar un buen fruto el aceptar la instrucción, el consejo y la corrección. Saúl estaba lleno de argumentos. Cuando lean ahí Primera de Samuel, él siempre tuvo argumentos para su desobediencia. No aceptó la orden del Señor y luego tampoco que metió la pata, que se equivocó. Siempre tuvo argumentos. Perseveró en la necedad hasta el último momento. Y para quienes conocemos la historia, ya sabemos cómo terminó, cómo acabó. En Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice, es una exhortación de un padre para que su hijo adquiera sabiduría. Y dice, hijo mío, presta atención a la corrección de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos es ganancia, te va a coronar de gracia y será como un collar alrededor de tu cuello. La invitación es a que lo bueno, lo útil, lo que nos edifique, que podamos recibir de las otras personas, personas de autoridad, lo aprendamos, lo vivamos, lo cuidemos, lo atesoremos. Pero para eso, a ese punto no podemos llegar si no nos hemos dispuesto. Si cada vez que debemos someternos a la corrección de Dios o de una persona de autoridad, en nuestro corazón hay un rechazo. Tal vez muchas veces escuchamos por respeto, pero de ahí a que lo mastiquemos, que lo procesemos, que abramos el corazón y le digamos, sí, Señor, duele, sí me incomoda, pero quiero salir de esta posición de comodidad, porque reconozco que en tu disciplina ahí está esa apacible cosecha de esa vida santa, esa vida llena de paz que tú prometes en tu palabra. Yo pensaba en quién, por ejemplo, sin escuchar realmente, sin poner atención, sin disponerse, aprendió mucho en una clase. Aquí para que todos nos acordemos de cuando estuvimos en un salón de clase. Nadie. Hay clases en las que estábamos porque nos tocaba estar. ¿Cuánto aprendimos? No, ni idea. Porque no estábamos dispuestos, porque no estábamos realmente poniendo atención. ¿Cuánto más nos pasa con la palabra de Dios? Entonces, por eso la palabra habla de que no nos creamos sabios en nuestro propio entendimiento, de humildad, de que a veces no es fácil que nos digan ciertas cosas, que nos confronten, pero ahí está la sabiduría. En Proverbios 1:23 en adelante dice, la sabiduría hablando, dice, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Está disponible para nosotros esa sabiduría. Nos da una promesa, les haré sabios. Pero luego dice, los llamé muy a menudo, pero no quisieron. Yo les hablé hace un momento que era una decisión que implica humildad, que es lo opuesto al orgullo, a la soberbia, a creer que todo me lo sé, que yo puedo solo, y también a las distracciones de este mundo. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. Versículo 25, no prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Decidieron no temer al Señor y no me pusieron cuidado cuando los corregía. Entonces, punto número 2, dispongámonos, aceptemos la corrección, la instrucción y el consejo, aunque duela, con humildad, sin orgullo y sin soberbia. Como tercero, puse que para crecer necesitamos la dirección y la llenura del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, Pablo está orando por sabiduría espiritual y en el versículo 17 dice, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Quiere decir que no la vamos a encontrar en otra parte que en su presencia. Sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios.
Pido que los inunde de luz el corazón, ese corazón que antes era de piedra, pero que hoy es de carne, ese corazón que antes se dejaba gobernar por nuestros pecados, por nuestros malos deseos, pero que hoy al tener esa luz del Señor podamos entender la esperanza segura que Él nos ha dado. Un corazón con la sabiduría de Dios es un corazón humilde, sensible, que busca y acepta la corrección, la guía del Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad. Un corazón dispuesto a dejarse guiar por el Señor es dócil. En esa relación con Dios, en esa llenura del Espíritu Santo, vamos a poder seguir su guía, vamos a desarrollar esa comunión. En 2 Corintios capítulo 3 dice, versículo 17, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, y que sea nuestra oración constante, Señor, apropiémonos de esta palabra. Nosotros, a quienes tú nos has quitado el velo, Señor, que nosotros podamos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es un proceso, es una búsqueda constante. El Espíritu Santo nos da discernimiento, nos convence de pecado. Hoy podemos preguntarle cada uno de nosotros acerca de estos puntos, o si hay más que, dependiendo de, pues, de su condición, de su vida, de su posición, les pueda estar mostrando en dónde o con quién estamos fallando. Estoy fallando en respeto, en humildad, en obediencia, donde no he aceptado tu corrección o tu consejo, Señor. Sin el Espíritu Santo podemos pasar años y el velo va a continuar ahí. Ay, yo no lo creo, a mí no me parece, yo no lo veo así. Y ante mí es una verdad. Pero ¿qué tal si dejamos que el Señor venga y escudriñe y podamos ver las cosas como Él los ve a través de ese espíritu de verdad que Él ha depositado en nosotros? El Espíritu Santo es clave para crecer en sabiduría porque Él es quien graba en nuestra mente y en nuestro corazón la instrucción del Padre. Él es quien nos recuerda en el momento clave lo que dice la palabra para que podamos tomar decisiones o quedarnos quietos, para que podamos ser sabios. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo está hablando sobre la sabiduría de Dios y cómo esta pues es diferente a la sabiduría humana y esto es clave porque hay dos clases de sabiduría y evidentemente hoy yo estoy hablando de la sabiduría de Dios, la sabiduría que es espiritual. Y dice en ese primer capítulo de Corintios 2:14, el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Así de fácil. ¿Por qué? Pues porque para él es locura. No puede entenderlo. ¿Les ha pasado en su vida alguna vez que Dios ha quitado un velo y ustedes hoy pueden decir, sí, veo esto o vivo bajo estos principios, pero antes para mí eso era absurdo? O tal vez hoy lo podamos en alguna persona, lo podamos ver en otra persona a quien pues ese velo no se lo ha quitado. Como tantas cosas que son locura, tantos antivalores, tantas cosas que hoy nos llevan a la destrucción, pues también son aceptadas, son correctas. Pero aquí dice que si no tenemos ese espíritu de Dios no podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces la sabiduría de Dios solo podemos alcanzarla, obtenerla a través del Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos esa sabiduría, la palabra nos habla en Proverbios de cuáles son los beneficios de la sabiduría. Y yo quiero solamente enumerarlos porque son bastantes. Pero hablaba, por ejemplo, en Proverbios 2:4 del sentido común. No sé a quién que le ha pasado que decimos, oiga, esto es loco. O yo cómo hice esto. O cómo la gente hoy hace esto. ¿Dónde está el sentido común? Es un beneficio de la sabiduría espiritual. Dice la palabra que la sabiduría me va a proteger, me va a cuidar. También dice que me va a dar un discernimiento de lo que es correcto, de lo que es justo y de lo que es imparcial, que lo necesitamos en nuestro día a día, en grandes decisiones, pero también en pequeñas decisiones. Que nos va a dar alegría, dice Proverbios 3:13,
Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. ¿Por qué? Porque la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. No hay nada que podamos conseguir por nuestras propias manos, que además es temporal, que nos pueda dar una alegría, que pueda traer a nuestra vida una ganancia mayor que aquello a lo cual accedemos a través de la sabiduría y la dirección de Dios. Dice que la sabiduría es más preciosa que los rubíes, que la deseemos. Nada de lo que yo vea con mis ojos humanos en este mundo dice que lo puedo comparar con la sabiduría, que esa sabiduría me va a salvar de gente mala, que esa sabiduría, cuando yo instruyo a mis hijos en los caminos de Dios, cuando yo dejo claro en ellos, desde mi posición de mamá, de papá, cumplo con mi papel de instruir al niño en su camino, ¿cómo lo voy a salvar? Porque dice que salva de gente mala. ¿Cómo yo voy a saber decir en muchos momentos, este es el límite, hasta aquí llego con esta relación, me alejo de esta persona, esto no me conviene? Dice además que me da salud y larga vida. Y le agrega, le pone el plus porque Dios siempre es abundante. Dice que da riquezas y honor. Con la Proverbios 3:16 dice, con la mano derecha te ofrece una larga vida. Con la izquierda, riquezas y honor. ¿Qué más queremos? Dice que nos guía, que era mi oración al Señor. Señor, guíame, guíame. Dice, te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. Yo creería que aun aunque nos caigamos, no será en vano, porque cuando hemos buscado la guía de Dios, vamos a tener la satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan, felices los que se aferran a ella. En esos momentos en los cuales necesitamos esa guía de Dios, pero tenemos ese temor de caernos, de equivocarnos, de dar el paso incorrecto, de que no salga como lo esperamos, de fracasar, de no ser suficientes. Dice la palabra que es ese árbol de vida, pero necesito aferrarme a ella. El aferrarme me habla de fuerza, me habla de permanecer cogido, de estudiarla como lo leíamos antes. Y en ese proceso hay otro beneficio que me dice que me da seguridad. Cuando yo me utilizo esa sabiduría, un beneficio de crecer en la sabiduría es que voy a estar seguro. Dice la palabra en el versículo 21 de ese capítulo 3: Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma como joyas de un collar. Te mantendrán seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Eso es una promesa del Señor. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. No sé cuántas veces a ustedes se les ha ido el sueño por decisiones que hemos tomado o que tenemos que tomar, pero donde Dios no está en la ecuación, donde no estamos buscando esa sabiduría del Señor. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará de que tu pie no caiga en una trampa. Que hoy podamos reemplazar, si tenemos una decisión que tomar, si hemos buscado, si hemos clamado, si hemos puesto nuestro corazón delante del Señor, si hemos dejado que lo escudriñe, que Él nos corrija, si hemos ido a buscar esa dirección del Espíritu Santo, si hemos pasado tiempo en oración, tiempo en meditación, apropiémonos de esta palabra. No sabemos qué va a pasar porque nosotros no vemos el mapa como Dios lo ve, pero tenemos su promesa y su promesa dice que Él cuidará de que nuestro pie no caiga en la trampa. Y como noveno beneficio puse la honra. Los sabios, dice el versículo 35 de ese capítulo 3, heredarán honra, pero los necios serán avergonzados. Entonces, recordemos siempre que mejor que Waze, que cualquier GPS, que cualquier aplicación, haciendo un paralelo con nuestra vida, es la sabiduría que proviene de Dios. Más que nuestras experiencias, que nuestro pensamiento, que mis argumentos, que lo que me dijeron, que lo que a él le funcionó, que las limitantes que yo veo. Más valiosa es la sabiduría que proviene de Dios. Lo leíamos ahorita. Más que toda joya, que todo rubí, que todo lo que pueda imaginar. Y voy a comenzar
orando con un pasaje que está en Santiago capítulo 3 al 17, que habla de la sabiduría y quiero que ustedes me acompañen a orar. Dice Samuel en Santiago 3:17 que necesitamos alcanzar esa verdadera sabiduría, Señor. Padre, y yo hoy oro por esa verdadera sabiduría. Hoy yo oro, Señor, por lo que solamente puede provenir de ti, lo que solamente tú me puedes proveer, Señor. Yo oro clamando, Padre, por tu obra, porque esa obra en ti, en mi corazón, avance. Lo que solamente tú puedes hacer, Señor, llevarme a toda verdad a través de tu espíritu. Oro, Señor, pidiéndote que con lo que tú me das, con lo que tú me instruyes, con lo que tú me enseñas, con lo que tú obras, con tu corrección, yo lo pueda llevar a reflejar, Señor, la imagen de Cristo en mi vida, que yo lo demuestre, Padre, al vivir una vida honesta, una vida de buenas acciones con humildad, acciones que provienen, Señor, de una sabiduría, Padre, sabiduría de la que sola tú me puedes dar. Señor, revélame a través de tu Espíritu Santo y yo te pido, Señor, que tú reveles a cada uno de quienes están aquí, Padre, en lo profundo de su corazón, Señor, aquellas envidias, amarguras que habitan en el corazón, Señor, que tal vez están ahí tan bien escondiditas, tan bien acuñadas. Tal vez nos hemos acomodado tanto a esas envidias, a esas amarguras, tal vez al egoísmo, tal vez a la soberbia, tal vez a la altivez, tal vez a la falta de honestidad. Que tú nos muestres, Espíritu Santo de Dios, en este corazón que hay, como ese obstáculo, como ese impedimento, como esa área que necesito permitir que tú trabajes para crecer en tu sabiduría, Señor. Trae la convicción a mi vida que solamente tú me puedes dar, de que cada una de esas cosas, el egoísmo, la soberbia, la altivez, el orgullo, me alejan, Señor. Me alejan de ese llamado que tú hoy me haces a mi vida, Señor, esa invitación que tú me haces y es crecer en tu sabiduría, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Hola, esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Minres Familias. Un abrazo y una bendecida semana para ti.